En 1980 yo era un sacerdote joven, convencido de que la verdad brillaba en cada rincón de la parroquia. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el archivo, descubrí un cajón que nunca figuró en ningún inventario. Dentro había un sobre manila, con el sello roto, y mi nombre escrito a mano. Las hojas olían a humedad y cera derretida, como si hubieran sido escondidas allí durante décadas. Entre fechas tachadas y nombres olvidados, apareció un número repetido que no existía en ningún libro oficial. Desde ese instante comprendí que no todas las campanas llamaban a la fe. Algunas marcaban advertencias. Guardé el sobre bajo mi sotana, sabiendo que había abierto una puerta de la que no podría regresar. Comenta en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. Nací en un hogar humilde, en un pueblo donde la iglesia era el corazón de la vida comunitaria. Las campanas repicaban cada día, marcando no solo la hora, sino también el ánimo del pueblo. Al amanecer eran esperanza, al mediodía disciplina y al anochecer recuerdo de que todo terminaba en Dios. Mi madre me enseñó a rezar antes de dormir, convencida de que esa oración simple me protegería de cualquier mal. Mi padre, más callado y firme, repetía que yo estaba destinado a servir. «El pueblo necesita guías», solía decir, y con esas palabras me sembró la certeza de que mi vida no me pertenecía del todo. Desde niño me sentí fascinado por los papeles amarillentos de la sacristía. Ayudaba al párroco a ordenar registros de bautismos, matrimonios y defunciones. Aquellos libros polvorientos tenían un olor a humedad mezclado con incienso que se me quedó grabado para siempre. Para mí, eran la prueba de que cada vida podía ser escrita y guardada, como si nadie se perdiera del todo. Esa cercanía con los archivos me marcó. Sentía que allí había más de lo que los ojos podían leer. A los 15 años comencé a soñar con el sacerdocio. No lo veía como una elección, sino como un camino natural. Me decían que servir a Dios era la más alta de las vocaciones, y yo lo creí con fervor juvenil. En el seminario descubrí que el lema que más resonaba no era la caridad ni la esperanza, sino una frase repetida hasta el cansancio. El silencio es obediencia, y la obediencia es santidad. Lo acepté, aunque en mi interior comenzaban a nacer preguntas que no me atrevía a formular. El día de mi ordenación en 1980 permanece intacto en mi memoria. Sentí el óleo consagrado resbalar sobre mi frente, mientras el coro entonaba un himno solemne. Vi a mi madre con lágrimas en los ojos y a mi padre con una sonrisa contenida de orgullo. Creí, en ese instante, que estaba entrando en una vida clara, guiada por la luz y la verdad. Me entregaron las llaves del archivo parroquial como parte de mis nuevas funciones. Para mí era un honor, pues desde niño había amado aquel lugar. No sabía, sin embargo, que entre aquellas paredes no solo se guardaban nombres y fechas. Había también secretos cuidadosamente escondidos, esperando el día en que alguien, como yo, los encontrara y quedara marcado para siempre. Los primeros meses como sacerdote fueron una mezcla de entusiasmo y disciplina. Me levantaba con las campanas antes del amanecer y recorría los pasillos de la parroquia con la sensación de estar cumpliendo un propósito mayor. La misa matutina llenaba de voces el templo y después dedicaba horas a visitar enfermos, escuchar confesiones y preparar catequesis. Era una rutina exigente, pero la aceptaba con gratitud. Creía que cada día me acercaba más a Dios. El archivo parroquial se convirtió en mi lugar predilecto.
Allí pasaba tardes enteras revisando documentos que se remontaban a siglos atrás. El olor a papel viejo, mezclado con polvo y cera derretida, me resultaba familiar, casi reconfortante. En esas páginas encontraba la memoria viva del pueblo. Nacimientos, matrimonios, muertes, toda una historia trazada en tinta descolorida. Ordenar aquellos registros me hacía sentir que cuidaba del alma colectiva de mi comunidad. Sin embargo, pronto empecé a notar detalles que no encajaban. Algunos libros tenían páginas arrancadas. Ciertas fechas aparecían tachadas con una violencia que no correspondía al cuidado habitual de los registros. Y en más de una ocasión, mientras acomodaba carpetas, encontré sobres sin nombre, guardados en cajones que nunca aparecían en el inventario oficial. Al principio pensé que eran simples errores, descuidos de sacerdotes anteriores. Pero en mi interior comenzó a formarse una inquietud que no lograba acallar. La sacristía, de noche, tenía un silencio particular. Cuando me quedaba rezando solo, el eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte y el crujido de la madera me hacía sentir vigilado. Había veces en que juraba escuchar un susurro detrás de los estantes, como si las paredes guardaran voces. Trataba de calmarme con oraciones, pero el desasosiego persistía. Los superiores me repetían que no debía cuestionar demasiado. El silencio es obediencia, recordaban con firmeza. Yo asentía, convencido de que obedecer era mi deber. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía. Recordaba a mi madre diciendo que la fe era un abrigo contra el frío del mundo. Pero en esos pasillos comencé a sentir que ese abrigo también podía sofocar. No pasó mucho tiempo antes de que un hallazgo en aquel archivo, aparentemente trivial, encendiera la chispa que cambiaría mi destino. Fue una simple carpeta, oculta entre otras, que contenía nombres que no deberían estar allí. Esa noche, entendí que mi relación con el archivo parroquial no sería solo de trabajo y devoción. Se transformaría en un laberinto del que quizás no podría salir ileso. La carpeta que encontré estaba cubierta de polvo, como si hubiera permanecido años sin ser tocada. Al abrirla, descubrí hojas sueltas, algunas escritas a máquina, otras a mano, con una caligrafía apresurada. Lo que más me llamó la atención fue que muchos nombres aparecían tachados con líneas gruesas de tinta negra. No eran simples correcciones, había una intención de borrar, de ocultar. Entre esas páginas se repetía un número, 72. Aparecía al margen de diferentes anotaciones, sin explicación alguna. Me quedé mirándolo, intrigado, hasta que sentí un escalofrío. El archivo estaba en silencio, pero tuve la sensación de que alguien me observaba. Cerré la carpeta con rapidez y la guardé de nuevo en el estante, intentando aparentar calma. Sin embargo, esa noche no pude dormir. El número 72 se repetía en mi mente como un eco, y los nombres tachados parecían perseguirme en sueños. Al día siguiente, intenté preguntar con cautela a un sacerdote mayor que había servido en la parroquia por décadas. Le mencioné el hallazgo, sin dar demasiados detalles. Su reacción fue inmediata. Su rostro se tensó y su voz bajó al mínimo. «Hijo, hay cosas que es mejor no remover. El archivo guarda más de lo que imaginas». Luego se levantó, dio media vuelta y nunca volvió a tocar el tema conmigo. Esa respuesta me inquietó más que el silencio. Comencé a observar con más atención a mis superiores. Notaba cómo algunos cerraban con llave ciertos cajones antes de irse, cómo se intercambiaban sobres manila en reuniones privadas,
cómo en los registros públicos todo parecía transparente, pero en los documentos internos había huecos imposibles de ignorar. La disciplina rígida, las frases sobre obediencia y silencio adquirieron un nuevo matiz. Ya no eran solo normas de vida espiritual, eran muros que protegían algo que no debía salir a la luz. Cada vez que entraba al archivo, el olor a papel húmedo me resultaba más pesado, como si cada libro escondiera un secreto. El eco de mis pasos me recordaba que caminaba sobre terreno peligroso. Aún así, algo en mí se resistía a mirar hacia otro lado. Sentía que si no buscaba respuestas, terminaría siendo parte del mismo silencio que borraba nombres y tachaba destinos. Ese fue el inicio de mi verdadera crisis. La fe seguía viva en mi interior, pero ahora convivía con una certeza amarga. Dentro de mi docena, esos muros sagrados, había una verdad escondida que alguien estaba dispuesto a enterrar a toda costa. Con el paso de las semanas, mi relación con el archivo parroquial se volvió una mezcla de fascinación y temor. Durante el día, cumplía con mis labores habituales, misas, confesiones, visitas a enfermos. Pero al caer la noche, algo me empujaba de nuevo hacia aquellas estanterías cargadas de polvo. Era como si el archivo me llamara en silencio, como si los papeles guardados quisieran hablar a través de mí. Una tarde, mientras acomodaba libros de bautismos, noté que un cajón inferior tenía la cerradura dañada. Tiré con cuidado y se abrió con un chirrido seco. Dentro encontré varios sobres manila atados con una cinta deshilachada. Los abrí uno por uno. Contenían cartas, muchas sin firma, con frases entrecortadas y alusiones a traslados urgentes y decisiones necesarias. Había menciones a personas cuyos nombres no aparecían en los registros públicos de la parroquia. Todo estaba escrito con una frialdad administrativa, como si se tratara de cuentas por pagar y no de vidas humanas. Guardé los documentos apresuradamente, pues escuché pasos en el pasillo. Cuando la puerta del archivo se abrió, era la madre superiora de una congregación cercana que solía colaborar con nosotros. Me miró fijo y preguntó con voz neutra: «¿Qué busca tan tarde aquí, padre?» Mentí con torpeza, diciendo que ordenaba libros atrasados. Ella me sostuvo la mirada unos segundos eternos antes de asentir y marcharse. Sentí que había estado a punto de ser descubierto. Esa noche, al regresar a mi habitación, no pude rezar. Las palabras del breviario se deshacían en mi boca, y lo único que resonaba en mi mente era la certeza de que había tocado algo prohibido. Intentaba convencerme de que debía obedecer, que el silencio era obediencia, como nos habían enseñado desde el seminario. Pero cuanto más trataba de callar, más fuerte se volvía la voz interior que me pedía respuestas. A partir del yote, entonces empecé a observar cambios en la actitud de algunos compañeros. Había miradas esquivas cuando entraba al archivo, conversaciones que se interrumpían al verme, llaves que desaparecían de los cajones. El clima de confianza fraterna se transformó en una tensión silenciosa. Comencé a sentir que no solo yo sospechaba, sino que también otros sospechaban de mí. El archivo, que había sido mi lugar de paz y estudio desde la infancia, se convirtió en un territorio vigilado, lleno de secretos. Y yo, con apenas unos sobres y nombres tachados en mis manos, ya no podía retroceder. Había abierto una puerta invisible, y aunque intentara cerrarla, el eco de lo que había visto me acompañaría para siempre. El verdadero quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando la parroquia estaba casi vacía,
y el sonido del agua golpeando los vitrales creaba un murmullo constante. Aproveché la soledad para regresar al archivo y revisar con calma los sobres manila que había escondido en un cajón secreto. Esta vez, en lugar de mirar por encima, me detuve en cada palabra. Encontré listas con nombres que se repetían en distintos documentos, pero lo extraño era que algunos estaban acompañados por símbolos incomprensibles. Cruces torcidas, círculos negros y, una vez más, el número 72. Sentí que el aire se volvía más pesado. Había anotaciones que hablaban de ajustes internos y de decisiones tomadas por el bien mayor. Esas frases ambiguas me helaron la sangre. Nada en ellas mencionaba directamente a personas desaparecidas, pero entre líneas se intuía que algo se había borrado de la memoria oficial de la parroquia. Esa misma noche, decidí mostrar uno de los papeles a un sacerdote mayor que había sido mi mentor en el seminario. Lo cité en la sacristía, con la esperanza de que me aclarara el enigma. Cuando le mostré el documento, lo miró apenas unos segundos antes de cerrarlo con brusquedad. Sus ojos, que siempre habían sido dulces conmigo, se endurecieron como piedra. «Hijo, nunca vuelvas a traerme. Hay cosas que deben permanecer donde están», dijo con voz firme. Luego se marchó, dejándome solo con un miedo que no había sentido nunca. Ese rechazo me confirmó lo que temía. No se trataba de un error de archivo, ni de un descuido administrativo. Era algo más profundo, algo que todos sabían, pero nadie se atrevía a pronunciar. Desde esa noche, comencé a notar señales claras de vigilancia. Cada vez que caminaba hacia el archivo, encontraba a alguien rondando cerca. Mis llaves parecían cambiar de lugar y hasta mis papeles personales eran revisados. Recuerdo un detalle perturbador. Una madrugada desperté y encontré un sobre debajo de mi puerta. Dentro había una hoja en blanco con una sola frase escrita a mano. «El silencio también es obediencia». Aquellas palabras que tantas veces había escuchado en boca de mis superiores ahora me sonaban como una amenaza directa. Guardé todos los documentos, incluyendo ese anónimo, en un lugar oculto dentro de mi habitación. Sabía que el riesgo crecía, pero también comprendí que mi vida ya no sería la misma si decidía callar. El archivo había dejado de ser un simple depósito de memorias. Se había convertido en un espejo oscuro donde se reflejaba la parte más temida de nuestra historia. Aquel sobre anónimo fue la señal definitiva de que ya no estaba solo en mis sospechas. Alguien sabía lo que yo había visto y quería advertirme o intimidarme. Desde entonces, cada paso en la parroquia lo di con cautela, como si caminara sobre un suelo minado. Me descubrí observando rostros, buscando gestos de complicidad o de amenaza en cada compañero. El ambiente, antes fraterno, se volvió una red de silencios incómodos y miradas evasivas. El archivo me llamaba como una voz interior. Una tarde, reuní el valor para regresar al cajón con la cerradura dañada. Esta vez encontré algo más. Un cuaderno de tapas oscuras, escondido detrás de carpetas gruesas. Al abrirlo, mi corazón se aceleró. No eran simples registros sacramentales, sino notas, escritas a mano por diferentes personas, con caligrafías distintas y tintas de épocas variadas. Algunas páginas relataban ajustes de listas, otras hablaban de casos cerrados. En varias, el número 72 se repetía en los márgenes, acompañado por símbolos extraños. Lo más perturbador fue encontrar mi propio nombre escrito en una de esas páginas, junto a un signo de interrogación. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
¿Por qué estaba yo en esas notas? ¿Quién me había señalado? ¿Y con qué intención? Guardé el cuaderno bajo mi sotana y lo llevé a mi habitación, temblando por dentro. Esa noche no dormí. Me quedé leyendo una y otra vez, convencido de que lo que tenía en mis manos era una prueba de algo que nunca debí conocer. Al día siguiente, durante la misa, apenas pude pronunciar las oraciones. Mi voz temblaba y mi mirada se desviaba hacia la puerta de la sacristía, temiendo que en cualquier momento alguien me confrontara. La madre superiora de la congregación cercana estaba allí, y noté cómo sus ojos se clavaban en mí con una frialdad que me atravesó. Ese mismo día encontré otra señal. Al volver al archivo, hallé la puerta entreabierta y un candado nuevo colgando de uno de los armarios. Alguien más había estado allí. El miedo se volvió insoportable, pero junto con él nació una determinación. No podía seguir callando. Sabía que estaba arriesgando mi ministerio, mi nombre y hasta mi vida. Pero también comprendía que si me rendía al silencio, mi destino sería idéntico al de aquellos nombres tachados en las páginas. Por primera vez en mi vida, entendí que la obediencia ciega no era fe, era condena. Y yo no estaba dispuesto a desaparecer en medio de esos muros sin haber dejado al menos un rastro de la verdad. Desde aquella revelación, mi rutina se volvió una lucha silenciosa contra el miedo. Continuaba celebrando misas, atendiendo a los fieles y visitando enfermos, pero en el fondo vivía con la certeza de que estaba marcado. El cuaderno oculto con mi nombre, escrito junto a un signo de interrogación, me quemaba las manos cada vez que lo tocaba. Lo escondí bajo una tabla floja del suelo de mi habitación, confiando en que nadie lo descubriría allí. Las señales de vigilancia aumentaban. Al entrar en la sacristía, a menudo encontraba a alguien saliendo con el gesto incómodo de quien no esperaba ser sorprendido. Mis papeles personales parecían haber sido movidos, y hasta las llaves de la parroquia desaparecieron una mañana para reaparecer misteriosamente en la tarde. Una sensación de persecución se fue instalando en mi interior. Una noche, después de rezar completas, escuché pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil en la oscuridad y vi cómo una sombra se detenía frente a mi puerta. El chirrido de un papel deslizándose bajo el umbral me heló la sangre. Cuando encendí la lámpara, encontré un mensaje escrito con tinta negra. Tu nombre no debe estar ahí. Borra lo que viste. Lo guardé con el resto de las pruebas, sabiendo que aquel aviso no era una súplica, sino una orden disfrazada de advertencia. Empecé a escribir un diario propio, relatando todo con detalle. Los nombres tachados, los símbolos, el número 72, las carpetas ocultas, los mensajes anónimos. No sabía si algún día alguien leería esas páginas, pero era mi manera de resistir. Si mi voz era silenciada, al menos mis palabras quedarían como testigos. Cada vez que celebraba misa, miraba a los ojos de los feligreses y me preguntaba cuánto sabrían ellos de lo que sucedía tras los muros. Para ellos, la parroquia era un refugio. Para mí, se había convertido en un laberinto de secretos y advertencias. La fe me sostenía, pero ya no era la misma. Había dejado de ser inocente y se había transformado en un campo de batalla. Una madrugada, incapaz de soportar más, volví al archivo. Me arrodillé frente al armario cerrado con candado y apoyé la frente en la madera. Recé en silencio, pidiendo fuerzas, y entendí que había llegado el momento de elegir: callar para siempre o arriesgarlo todo para revelar lo que nunca debí ver. La decisión de seguir adelante
nació de esa tensión insoportable entre el miedo y la verdad. Una tarde, mientras el convento permanecía en silencio tras la comida, busqué la llave maestra que solía usar el sacristán. Con ella conseguí abrir el candado nuevo del armario en el archivo. El chirrido del metal me hizo contener la respiración, pero el impulso era más fuerte que el temor. Dentro encontré carpetas más recientes, con papeles que parecían escritos hacía pocos años. En esas hojas reconocí nombres de personas que aún vivían en el pueblo. Algunos incluso asistían cada domingo a misa. Junto a esos nombres había anotaciones inquietantes. Seguimiento, control, revisión. Todo estaba escrito con una frialdad que me heló la sangre. Entre los documentos hallé una fotografía en blanco y negro, ya deteriorada. Mostraba a varios sacerdotes y religiosas en un retiro espiritual. Había rostros sonrientes, pero uno en particular estaba tachado con tinta. Al reverso de la foto, otra vez el número 72, como una firma oculta que lo manchaba todo. Guardé la foto y algunas hojas en mi sotana. Mientras lo hacía, escuché pasos acercándose al archivo. Apagué la lámpara y permanecí inmóvil, con el corazón golpeando como un tambor. La puerta se abrió lentamente y una silueta permaneció en el umbral durante varios segundos antes de cerrar otra vez. No logré ver quién era, pero entendí que mi tiempo se acortaba. Alguien sabía que yo estaba husmeando. Esa noche volví a mi habitación con los documentos escondidos bajo el colchón. Me arrodillé a rezar, pero no pude pronunciar palabra. Las frases habituales sonaban huecas. Lo único que repetía en mi interior era una súplica desesperada: que mi nombre no terminara tachado como los demás. A la mañana siguiente, durante la misa, al levantar la hostia en el altar, mis manos temblaban. Nadie lo notó, pero yo sabía que mi fe estaba siendo puesta a prueba de una forma que jamás imaginé. Ya no se trataba solo de obediencia ni de silencio. Se trataba de decidir si iba a cargar con la verdad escondida para siempre, o si me atrevería a sacarla a la luz, aunque el precio fuera mi propia vida. Desde ese día, viví con la sensación constante de estar caminando al borde de un abismo. Guardaba bajo mi cama las carpetas, la fotografía tachada y las notas que yo mismo había escrito como testimonio. No confiaba en nadie, ni en los compañeros sacerdotes, ni en las religiosas de la comunidad cercana, ni siquiera en aquellos que alguna vez consideré amigos. El miedo se volvió parte de mi rutina. Al despertar, revisaba si mis cosas seguían intactas. Al dormir, dejaba una vela encendida como única defensa contra la oscuridad. Las señales de que estaba vigilado eran cada vez más claras. Una mañana encontré la puerta de mi habitación entreabierta, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado. Otro día, el cuaderno donde anotaba mis pensamientos apareció en un lugar distinto al que lo había dejado, y una noche, al regresar tarde de visitar a un enfermo, descubrí una marca de tiza en la pared junto a mi puerta. Un número 72 escrito con rapidez, como un recordatorio de que ellos sabían que yo conocía demasiado. El peso de los documentos me oprimía, pero también me daba fuerzas. Sabía que si desaparecía, lo único que podría hablar por mí serían esas pruebas. Así que comencé a escribir con más detalle, describiendo fechas, nombres, símbolos y hasta mis emociones. No quería que mi testimonio se perdiera en el vacío del silencio, como sucedió con tantos otros cuyos nombres estaban tachados. Durante la misa dominical, mientras veía a los fieles llenar los bancos de la iglesia, sentí un dolor profundo.
Ellos confiaban en nosotros como pastores, y yo llevaba en mis manos un secreto que podía quebrar esa confianza. La contradicción me desgarraba. Mi vocación de servir chocaba contra la certeza de que estaba rodeado de sombras. Una tarde me armé de valor y decidí hablar con un sacerdote anciano, uno de los pocos que aún conservaba una mirada serena. Le mostré parte de los documentos y le conté lo que había encontrado. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, suspiró y me dijo: «Hijo, si decides hablar, debes estar listo para perderlo todo. Pero si callas, perderás algo peor: tu alma». Aquella frase me marcó. Comprendí que no podía seguir escondiéndome detrás de la obediencia. El silencio, que me habían enseñado como virtud, se había convertido en un peso mortal. Y en ese instante supe que había llegado el momento de elegir entre la seguridad de callar y el riesgo de decir la verdad. La decisión de romper el silencio llegó en una madrugada en la que ya no podía soportar el peso de las pruebas ocultas bajo mi cama. Tomé el cuaderno con mis apuntes, las hojas con nombres tachados y la fotografía marcada. Los envolví en un paño y los escondí detrás de un ladrillo flojo en la sacristía. Sabía que, si algo me sucedía, tarde o temprano alguien lo encontraría. No era valentía, era necesidad. No podía permitir que todo quedara enterrado en el olvido. Ese mismo día, durante la misa, mis palabras sonaron distintas. No leí solo las oraciones. Hablé desde lo más hondo de mi pecho. Dije que la fe no podía sostenerse en muros de silencio ni en archivos ocultos. Dije que Dios no habitaba en las páginas tachadas, sino en la verdad que libera. Algunos feligreses me miraron con extrañeza, otros con lágrimas en los ojos. Yo sabía que esas frases eran mi confesión disfrazada de homilía. Al terminar, la madre superiora de la congregación cercana se acercó a mí. Su voz fue baja, pero cortante. «Usted no sabe lo que está haciendo». La miré a los ojos y respondí con calma: «Sí, lo sé. Por primera vez lo sé». Después de ese día, nunca volvió a dirigirme la palabra. Viví los años siguientes con la certeza de que había quedado marcado. En cada esquina, en cada sombra de la parroquia, sentía que había ojos observándome. Pero también aprendí a vivir con una paz extraña, la paz de quien eligió la verdad aunque doliera. Mis fieles siguieron viéndome como su sacerdote, pero yo me sentía distinto. Ya no era el joven ingenuo que había entrado al seminario repitiendo frases de obediencia ciega. Era un hombre que había visto lo que nunca debió ver, y había sobrevivido para contarlo. Hoy tengo 82 años. He dejado atrás los muros de aquella parroquia, pero las campanas aún suenan en mi memoria como advertencias. Decidí narrar lo que viví, no para destruir la fe, sino para recordar que la fe no se oculta, se vive a la luz. Lo que descubrí en aquel archivo selló mi destino, y aunque las sombras intentaron callarme, hablar se convirtió en mi manera de seguir creyendo.